de la Escritura. En el libro del Éxodo, ¿sí? Éxodo en el capítulo número 20. Hoy vamos a analizar, ¿sí?, el segundo mandamiento. Recuerde que ya en dos sábados continuos analizamos el primer mandamiento. En esta noche nos toca ver el segundo mandamiento. Éxodo capítulo número 20. ¿Lo tiene? Vamos a leer del verso número 1, ¿sí?, al verso número 3. Ese fue el primer texto que ya se estudió. Vamos a leerlo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo porque nos vas a permitir nuevamente escudriñar tu palabra. Háblanos, oh Dios, a través de ella. Permite que sea el Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas a través, Señor amado, de esta preciosa enseñanza. Asimismo, mi Dios, ministranos de tal manera para poder estar aptos para también enseñar a otros, Señor amado, y sacar de la ignorancia a mucho pueblo que no te conoce. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, creyendo, oh Dios, que tú te glorificas grandemente, Padre, en esta iglesia, Señor. Así pues, mi Dios, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, Éxodo capítulo número 20, verso 1 al 3. Recuerde, el primer mandamiento está encerrado en el versículo número 3. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento va del versículo número 4 al verso número 6. Amén. A diferencia del estudio que hemos realizado ya la semana anterior, el segundo mandamiento es un poco más extenso que el primero, pero sí diríamos con unos antecedentes mucho más detallados referente a esa idolatría. Recuerde que en el verso 3 el Señor simplemente en rasgos generales decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, haciendo alusión que Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay otro Dios. Amén. Básicamente ahí apunta, sí, esta primera enseñanza o mandamiento. Pero vamos a concentrarnos en el segundo mandamiento. Sí, Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza, dice el verso 4, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aún más, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, y da la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, es decir, yo soy el único que puedo, sí, realmente concederte la victoria, pero también soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estaríamos hablando de tus nietos y hasta tus bisnietos, de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y sobre todo a los que guardan mis mandamientos, ya que debemos de entender que el amor hacia Dios va ligado de manera estricta con la obediencia a su palabra. Dicho esto, mis queridos hermanos, vamos a entrar en un estudio. Quiero por favor que también abra la escritura. En el libro de Deuteronomio vamos a trabajar con ambos textos bíblicos para complementar la enseñanza de Éxodo capítulo 20, verso número 4. Y quiero, como adelantándome, quiero meterme en camisa de 11 varas. ¿Cómo es esto? En la misma escritura donde existe la prohibición de no hacerse imágenes o esculturas, también Dios, si más adelante será quien
promulgue por su palabra que se haga una escultura y que se haga también para el pueblo un arca. Amén. ¿Cuántos recuerdan el arca del pacto? ¿Cuántos recuerdan también? O sea, sabemos que entre el pueblo existe un pueblo que es lector de la escritura. También luego más adelante el Señor le manda a Moisés a hacerse, sí, por medio de una asta, por medio, sí, de, digámoslo así, a manera de estandarte, sí, manda a hacer también una serpiente, sí, de bronce. Y todo esto con la aprobación de Dios para, sí, para que cumpliera un propósito. Y ahí entro en la contradicción, sí, de lo que le había mencionado. ¿Cómo así? Si existe la prohibición, ahora Dios estaba realizando, sí, por medio también de su palabra, que se hagan estos utensilios. Y eso lo vamos a ir desarrollando, sí, a través de la enseñanza. Ahora, abra por favor conmigo Deuteronomio, capítulo número 5. Recuerde que el segundo mandamiento va del versículo número 4 al verso número 6, tal cual como lo hemos, sí, anunciado. Deuteronomio capítulo 5, el quinto libro de la Escritura. Nos dice el Señor, versículo, acompáñeme por favor, número 8. ¿Sí? A diferencia del capítulo 20, donde el mandamiento inicia del verso 4 y termina al versículo número 6, en el Deuteronomio capítulo 5, el segundo mandamiento abarca desde el versículo número 8, ¿sí?, en adelante, hasta el versículo número 10. ¿Ya lo tiene? Quiero por favor que lo leamos, sí, para complementar lo que dice Éxodo capítulo 20, verso número 4 al 6. Dice el Señor, no harás para ti. Aquí vamos a encontrar palabras similares, pero no iguales. No harás para ti escultura ni imagen, ¿sí?, alguna de cosa que está arriba en los cielos, ¿sí? Y habla en plural porque recordamos, sí, de acuerdo a estudios anteriores, que existen ¿cuántos cielos? 3. El cielo, diríamos así, terrenal, el cual usted puede ver dentro de, sí, dentro de la capa de ozono, la cual diríamos está cubriendo la tierra. Existe un segundo cielo donde ya moran los astros, las estrellas, sí, los sistemas solares, el universo como tal. Y existe un tercer cielo que la Biblia lo denomina como la morada de nuestro Dios. Dice aquí, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, de ahí el término en plural, ni abajo en la tierra, es decir, ya hablando del globo terráqueo, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso número 9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos diríamos un mandamiento similar, sí, en la parte del verso número 9 y en la parte del verso 10. Pero algo diferente, con una connotación diferente a lo del verso número 8. Todos estos versículos los vamos a cotejar y los vamos a estudiar. Ahora bien, ¿en qué consiste el mandamiento? Éxodo capítulo 20. Recuerde, verso número 4. No te harás imagen. Recuerde que el no es una ¿qué decíamos? Una prohibición. No te harás imagen. Y adicionalmente nos dice aquí, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué decía Deuteronomio capítulo número 5? De lo que está, sí, arriba en los cielos. Es decir que la dirección bíblica o el mandamiento bíblico no estaba limitado solamente al cielo terrenal, por así decirlo, sino también la atmósfera toda ella, fuera de la atmósfera y aún diríamos hasta en la morada de nuestro Dios. Ahora, el hombre por naturaleza, sí, siempre ha incurrido en esta prohibición.
Es decir, que ha quebrantado el mandamiento y ha hecho para sí escultura e imagen con el propósito de adorar y venerar. Como para ilustrar la enseñanza, acompáñeme por favor al libro de Daniel y veamos si este ejemplo. Libro de Daniel. ¿Ya lo encontró? Profeta Daniel. ¿Ya lo tiene? Capítulo número 3. Daniel capítulo número 3. Nos dice el Señor: el rey Nabucodonosor, del verso 1 en adelante, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, es decir, aproximadamente 30 metros de alto, ¿sí? Y dice aquí, su anchura de 6 codos, es decir, de aproximadamente 3 metros de ancho, considerando que el codo tenía una longitud de 50 centímetros aproximadamente. Y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, que era la región, en la provincia de Babilonia. Verso número 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen, ¿a quiénes? Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuál era el fin? Que todo el pueblo, juntamente con sus principales mandatarios, rindiesen veneración y culto, sí, a la imagen que el rey había levantado de sí mismo. Verso número 3 nos dice que fueron reunidos todos ellos y se anunció, sí, justamente un edicto para su adoración. Versículo número 4 del mismo capítulo 3 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, dice aún más, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora, la idolatría siempre ha sido, diríamos, un pecado recurrente por parte de la humanidad, porque el hombre penosamente tiene la necesidad de ver, como le dijo una vez Tomás a Jesús, de ver para poder creer. Es decir, que el hombre por naturaleza no es un hombre de fe, es más bien un hombre apegado, sí, a lo que puede comprobar, a lo que puede palpar, a lo que puede experimentar. De ahí que, mi querido hermano, muchas corrientes filosóficas, sí, ya a la hora de estudio de materias, niegan la existencia de Dios, y mucha gente se declara atea a la hora, sí, de compartir algún tipo de ideal en cuanto, sí, a lo que es, podríamos decir, sí, los aspectos religiosos. Mucha gente dice: no, yo no soy religioso, yo soy inclusive ateo. ¿Por qué? Porque como no puede sostener su fundamento de fe en algo que es intangible, entonces prefiere negar la fe. Y de ahí la gente siempre buscará algo físico, algo razonable para poder aceptar. Ahora bien, solamente como tomamos como ilustración Daniel capítulo 3, con el asunto de la idolatría. Usted sabe por la historia bíblica que estos muchachos no adoraron, sí, a dicha estatua, y les costó, sí, diríamos así, un castigo por parte de Nabucodonosor. Los metió en un horno ardiente. Ellos aceptaron meterse prácticamente a morir en ese horno, pero oh sorpresa, el Señor los libró, amén, de la muerte, ya que envió a su ángel, los cubrió y las llamas no le hicieron daño alguno. Ahora, si tenemos clara la prohibición de Dios de hacernos ídolos y estatuas, ¿por qué Dios permitió, sí, que se elaborara, como por ejemplo, sí, un arca?
Y recordando que esa arca, entre otras cosas, tenía también por encima, sí, dos querubines que el mismo Señor había mandado a realizar para que sirvan de tapa, de cubierta de esa arca. ¿Y por qué Dios también había mandado a que se levantara en una asta una serpiente para que todo aquel que era mordido por este animal, mirando en el momento en sí mismo de la angustia, mirando a dicha serpiente, encontrara sanidad? Bueno, son preguntas que vamos a tratar por medio de la Escritura, sí, de resolverlas y ver de qué manera la palabra de Dios, si bien es cierto, nos da la prohibición, pero no es que la Biblia se contradice, sino que al contrario, sí, sustenta el mandamiento de no hacer, sí, de estas cosas idolatría. Acompáñenme por favor a la Escritura. Éxodo capítulo 25, ahí tenemos, sí, la gráfica. Éxodo capítulo 25. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Versículo número 10. Nos dice el Señor. Recuerde que aquí es Moisés, el mismo que está escribiendo, sí, o está recibiendo más bien los mandamientos de Dios. También está recibiendo instrucciones de qué es lo que tiene que hacer para levantar un tabernáculo, es decir, un templo para adorar a Dios en el desierto. Verso número 10. Harán también, mire que le da Dios la instrucción, un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Cuánto eso vendría a ser en centímetros? ¿Cuánto? 1,25 metros. De 2 codos y medio. Su anchura, dice ahí, de codo y medio. Y su altura de codo y medio. Es decir, de 75 centímetros. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa, es decir, una tapa. Sí, una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos a otro lado de ella. Amén, o argollas. Versículo número 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales también cubrirás de oro. ¿Cuál era la intención de hacer o de mandar a hacer este baúl? Porque la verdad era eso, un baúl, pero que luego se le dio el nombre de arca. Sí, ¿para qué el Señor mandó a hacer de manera, diríamos así, primera? Que en el interior pudiesen, sí, guardarse simplemente, ¿qué cosa? Las tablas de la ley. ¿Qué más? Una prueba de que Dios había mandado el maná. En un copón se guardó parte del maná que el pueblo comió durante 40 años en el desierto. Y también en el interior quedaron las credenciales del sacerdocio de Aarón, que era la vara que había florecido, o parte de esa vara. Sí, todo eso está en el mismo libro, sí, del Pentateuco. En su debido momento lo estudiaremos. Simplemente concentrémonos en el arca y en su elaboración. ¿Por qué? Verso número 12. Fundirás, ¿verdad?, para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos a otro lado. Verso 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. ¿Cuál era la intención de hacerle anillos, sí, a dicho baúl o a dicha arca? Hacerla de una manera portátil, para que poder trasladarla de un lado a otro. Versículo número 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Verso 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también, verso 18, y aquí quiero llegar.
harás también, ¿qué cosa? 2 querubines, es decir, dos ángeles. La verdad era esa, 2 ángeles. Uno, sí, uno enfrente del otro. Versículo número, sí, 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Recuerda que cuando se habla de propiciatorio se habla de una cubierta o de una tapa que habría de tener dicho baúl o dicha arca. Esto de aquí, ¿sí? Verso número 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Cuando habla del testimonio, habla de sus mandamientos, sus leyes. Amén. Ahora bien, ¿por qué? Si Dios en Éxodo capítulo número 20, ¿qué versículo? Verso número 4 en adelante había dado una prohibición. ¿Cuál era la prohibición? Léala por favor nuevamente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sobre todo, ¿por qué el Señor sí había dado la prohibición? Verso 5 lo dice, para que no se inclinaran delante de ellas, ni las honraran. Básicamente es eso. ¿Qué dice adicionalmente Deuteronomio capítulo 5? Recuerde, no pierda ese texto bíblico. Deuteronomio capítulo número 5, referente a dicha prohibición. Verso número 9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Recuerde, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Ahora, ¿en qué consistía la prohibición? En no hacerse una imagen o escultura. ¿Con qué objeto? Para que el hombre no se pudiera inclinar, adorar o servir a dicha representación, a dicha escultura, a dicha imagen. Recordemos, mis queridos hermanos, Dios había tenido una prohibición tan fuerte con respecto a la idolatría, que inclusive el mismo Dios había advertido al pueblo que de él, el hombre no podía hacerse una imagen. Acompáñeme a Éxodo capítulo número 20 y mire lo que dice el Señor. Éxodo capítulo número 20, versículo 23. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 20, verso número 23. ¿Qué nos dice el Señor? No, ¿qué dice? No hagáis conmigo. ¿Sí? Está hablando de su presencia, de su persona, de su deidad. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Ahora, si Dios está dando diríamos así, la advertencia de que ni de Él nos hagamos imagen, ¿por qué permitió que se pudiera hacer, una representación, no de Él? Esto es una representación ¿de quién? ¿O de qué cosa? De un arca. ¿Cuál era el objeto? Acompáñeme a Éxodo 25, verso número 40. Primer punto. Veamos lo que nos dice el Señor en este pasaje. Éxodo 25, verso 40. Dice el Señor: mira y hazlos. Dios le dice esto a Moisés: conforme al modelo que te ha sido mostrado. Y dice ahí, ¿en dónde? Ahora, veamos algo. Cuando Dios apareció a Moisés en el monte, pregunto, ¿la gente pudo ver algo? Y esto lo estudiamos nosotros. ¿Pudo haber algo? ¿Pudo ver a Dios? ¿Pudo ver de pronto su rostro, su presencia? No.
Cuando Dios apareció en el monte, recuerde que una nube apareció con estruendos, con relámpagos. Sí, los hombres más bien tuvieron terror, tuvieron miedo. Todo cubría el monte. Y había algo encendido como fuego, sí, que a la verdad espantaba al pueblo. Pero en el monte, cuando Moisés subió y estaba frente a la presencia de Dios, al parecer ese mismo Dios que le estaba dando la prohibición de que el pueblo tuviera mucho cuidado de no caer en la idolatría o en la veneración de imágenes, el mismo Dios de alguna manera le estaba mostrando, como por foto o como por película, como usted lo quiera entender, sí, le estaba mostrando qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que elaborar, así, para poder construir el tabernáculo de reunión. Ahora, mira lo que dice el verso número 40. Mira, hazlos. Y aquí Dios ya le había dicho a Moisés que se haga el arca, que se haga el candelero de oro, que se haga la mesa de los panes, sí, de proposición, que se haga inclusive aún hasta las vestiduras de los sacerdotes. Todo lo que estaba diríamos así, en cuanto a utensilios conforme al tabernáculo, todo Dios le había mostrado. Verso 40 dice: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios? Que se elabore el arca para que el pueblo adorara el arca y no al Dios del arca. Éxodo capítulo 40, verso 1 al 8, tiene la respuesta. Cuando Dios mandó a hacer el arca, no lo hizo como un símbolo de adoración o veneración para el pueblo. Al contrario, tenía una intención, un objetivo al permitir que se haga el arca. Acompáñeme a Éxodo 40 porque ahí encontraremos la respuesta. ¿Lo encontró? Verso 1 al 8. Luego Jehová habló a Moisés, y cuando esta dirección fue dada a Moisés, recuerde, ya todo había sido hecho. Todo, el arca, las vestiduras de los sacerdotes, el candelero de oro, la fuente de bronce, la mesa de proposición, todo había sido hecho. Luego habló Jehová, sí, a Moisés diciéndole, verso 2, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, es decir, la tienda, el tabernáculo de reunión, verso número 3, y pondrás en el arca del testimonio, sí, perdón, y pondrás en él, es decir, en el tabernáculo, el arca del testimonio. Y aquí, mire la dirección. ¿Qué dice? Y la cubrirás. ¿Con qué? Con el velo. Ahora, yo quiero recordarle algo al pueblo del Señor. El tabernáculo de reunión estaba dividido en tres secciones. El atrio exterior, el atrio interior, y dentro del atrio interior estaba dividido en dos lugares: lugar santo y lugar santísimo. Lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba dividido o estaba de alguna manera separado del lugar santo por medio de un cortinaje que no se podía ver de lado a lado. Es decir, mi amado hermano, que cuando Dios mandó a edificar esta arca, no la hizo para ponerla, diríamos así, de manera de espectáculo delante del pueblo o visible delante del pueblo para que el pueblo adorara el arca, sino más bien para que su presencia pudiera ser de alguna manera, sí, vista, pero a través de lo que contenía el arca. ¿Qué contenía el arca? Sus mandamientos. El arca contenía así en esencia la palabra del Dios vivo. Mire lo que dice aún más Éxodo capítulo 40, versículo número 3. Y pondrás en él, es decir, en el tabernáculo, el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo.
Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. ¿Quién podía ver todos estos utensilios? Solamente el sumo sacerdote, una sola persona, el sumo sacerdote. Y en ese sentido también Moisés, quien tenía permitido, sí, poder entrar en él, porque Dios ahí habría de revelar su voluntad. Amado hermano, si usted me diría a mí, bueno, está bien, entiendo lo del arca, pero ¿qué hay con la serpiente de bronce? Vayamos, sí, al libro de Números y veamos un acontecimiento que la Escritura tiene también en esta noche algo que contribuirnos. Ya esta serpiente no estaba bajo ninguna circunstancia cubierta, sino que estaba expuesta. Libro de Números, tal cual como lo tenemos como referencia, capítulo 21. Números capítulo 21, verso 4 en adelante. ¿Lo tiene? Números capítulo 21, verso 4 en adelante. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Verso número 5. Y habló el pueblo contra Dios. Eso es que murmuró. Sí, contra Dios. ¿Y contra quién más murmuró el pueblo? Contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Eso refiriéndose a qué bendición, al maná. Sí, lo que Dios le había hecho llover durante 40 años como alimento. Verso 6. ¿Qué hizo Dios por su parte? Envió serpientes venenosas. Es de su verdura, su veneno, cuando entraba en el torrente sanguíneo, si quemaba, sí, en este caso, si el veneno quemaba, sí, el torrente sanguíneo por donde recorría, sí, todo era como un fuego, eran venenosas. Versículo número 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y ahí dice, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué un castigo tan grande? Primeramente, ya Dios les había demostrado a ese pueblo que Dios sí podía suplir en medio del desierto, sí podía suplirles con alimentos. Recuerde que no era la primera vez que el pueblo murmuraba acerca de esto. Ya Dios en su debido momento les había mandado codornices. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje bíblico? Dios les había mandado, sí, alimento, mi querido hermano, hasta que les salían, dice la Escritura, hasta por las narices. Sí, pero el pueblo seguía en incredulidad. Y el pueblo seguía en murmuración. Y Dios por su parte se cansó de esa murmuración y le envió esta plaga de serpientes. Versículo número 7. Entonces, ya cuando el pueblo comenzó a sufrir por las mordeduras de las serpientes, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ahora, ellos le dijeron a Dios qué es lo que tenía que hacer para que ellos puedan quedar libres de la plaga. Eso es más o menos como decir: Señor, esto me ha venido y yo te pido que tú tienes que sacarlo de mí para ser sano. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, en oración inclusive, qué es lo que Él tiene que hacer para que nuestra vida se mejore? Señor, yo te pido que transformes, por ejemplo, siempre el problema dentro de los hogares. Yo te pido que transformes el corazón de mi hijo, y que en este año él ya te esté sirviendo. Y de pronto la voluntad de Dios no es esa. De pronto es la de llevarse a tu hijo y que pueda recibir la salvación en el último minuto de vida que le queda.
Ahora, no digo que esto sea así, pero lo que sí te estoy diciendo es que solamente en Él recae la forma, la manera de hacer las cosas. Nosotros no le podemos decir a nuestro hacedor qué es lo que tiene que hacer. Ahora, ellos de pronto, el pueblo de pronto estaba ya con algo grabado en su mente. ¿Qué cosa? Cómo Dios había quitado las plagas en Egipto. Recuerde, en Egipto, ¿qué pasaba con la plaga de las ranas? Por ejemplo, cuando estaba infestado de ranas, sí, Moisés fue a Faraón, ¿sí? Y Faraón le dijo, sí, está bien, voy a dejar ir al pueblo. Si manda a Dios que quite las ranas. Y efectivamente pasó así. Moisés invocó el nombre de Dios y las ranas, sí, se fueron, murieron. Pero en esta ocasión Dios no iba a ser, sí, conforme a lo que había hecho en Egipto. Verso número 7 en la parte final dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró, es decir, invocó a Dios por el pueblo. Verso 8. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿sí? Dios le pudo haber dicho algo muy sencillo a Moisés: perfecto, el pueblo me ha dicho que quite las serpientes, se las voy a quitar. No, eso no pasó. Verso número 8. Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, es decir, hazte un animal similar a los que les están picando. ¿Sí? Una serpiente. Y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, es decir, yo no les voy a quitar las serpientes se van a quedar. ¿Ah? ¿Qué le parece si usted le pide a Dios que sane algo o que le sane a alguien y el Señor dice no? La enfermedad va a estar ahí, pero yo voy a seguir, ¿sí?, actuando en medio de esa enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros hacemos, como yo ya he mencionado en otras enseñanzas, hacemos promesas a Dios cuando estamos enfermos? Señor, si me quitas la enfermedad, vas a ver que voy a venir al culto. Señor, si mi hijo se sana, ya vas a ver que voy a leer la Biblia. Señor, si tú me quitas este problema, sí, consagro mi vida a ti de por vida. ¿Verdad? Pero Dios, que sabe qué estrategia usa cuando el corazón está duro, el Señor dijo: no, las serpientes no se van a ir, las serpientes se van a quedar, pero voy a poner un medio por el cual los hombres que sean picados por las serpientes puedan obtener sanidad. Verso número 8. Haz una serpiente de ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Ahora pregunto, ¿qué es lo que decía Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 ya en los textos leídos? No te harás escultura ni imagen de nada que está en los cielos. Cuidado, dice, te vas a inclinar delante de ellas y cuidado le vas a servir. Ahora pregunto, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba levantando el mandamiento que ahora había permitido hacerse una ilustración o una representación o estatua de un animal, sí, y que el hombre tenía que forzosamente ver ese animal para recibir sanidad. Cualquiera diría: wow, entonces Dios estaba promoviendo la idolatría, ¿acaso? O más bien el corazón endurecido también del hombre, que siempre está buscando algo que ver, algo que palpar para creer. Decía: bien, perfecto, si estoy enfermo miro a la serpiente, porque de las serpientes que viene la sanidad. Amados hermanos, hay que analizar, yo siempre digo, el texto también considerando, sin dejar a un lado el contexto. Y este texto sí tiene un contexto. Un contexto que de pronto no está exclusivamente limitado al libro de los Números. Para poder entender en su magnitud al texto, tenemos que ver referencias bíblicas de aún qué fue lo que dijo Jesús referente a esa serpiente. Porque Cristo también hizo alusión a este acontecimiento. Ahora, terminemos de leer el verso número 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hoy hice una averiguación muy importante, ¿sí?
¿Por qué el Señor mandó a hacer una serpiente? ¿Por qué no mandó a hacer un conejo, una vaca, una palomita? ¿Por qué justamente una serpiente? ¿Cuál fue la intención de Dios al permitir el hacer un animal semejante al que les estaba causando? ¿Quién les estaba causando daño? Las serpientes. ¿Y por qué el Señor mandó a hacer justamente a esa serpiente de similares características, igual, para que al verla puedan recibir sanidad? Diría usted, eso es ilógico, amado hermano. Sí, ilógico en la mente humana, pero muy centrado y muy atinado en la mente de Dios. Si de este animal recibían muerte, de este mismo animal habrían de recibir vida si lo veían. En obediencia, claro está, a Dios, porque Dios había dado esa pauta. ¿Qué tiene? ¿Qué simbolismo tiene todo esto? Acompáñeme a la parte espiritual. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, verso 21. 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Primera carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 15, parte de ese contexto. Aquí hay una enseñanza escondida en Dios. ¿Lo tiene? Un texto muy significativo. Dice la Biblia ahí, verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué dice el texto? También por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, pasemos ese texto, espiritualmente hablando, al texto de Números 21. ¿Por quién entraba la muerte? ¿Y por quién entraba la vida? Por una serpiente. Asimismo, en la naturaleza humana, por un hombre, el hombre fue desechado del huerto del Edén. Y por el pecado del hombre, toda la raza humana se vio destituida de la gracia y de la misericordia. Pero asimismo, por un hombre entró la salvación a este mundo, es decir, por Jesucristo. De la misma manera, esta representación anunciaba ya que a través de un acto similar, pero obviamente no de un animal, sino ahora de Cristo mismo, así como por un hombre la muerte había entrado, Dios también habría de levantar a un hombre para que pueda entrar la salvación. Ahora, vamos a entrar a ver qué es lo que dijo Jesús referente a este escenario. Acompáñeme a Juan capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 14 y 15. ¿Cuántos recuerdan el diálogo entre Jesús y Nicodemo? ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Jesús, hablándole a Nicodemo, le sigue diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, que está hablando de qué pasaje bíblico, Números 21, del 4 al 9. Así como él levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también, ¿qué cosa? Sea levantado, para que todo aquel que en él cree. En ese sentido, ¿qué hacía la gente cuando era mordida? Tenía que ver a quién, a la serpiente, pero ¿cómo la tenía que ver? Con fe, creyendo de que el verla, porque era mandato de Dios, el verla traería sanidad. Así también Jesús le dice ahora a su pueblo, porque todo aquel, versículo número 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora usted dirá, bueno hermano, perfecto, entiendo la analogía que sí, que sucede en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero igual esta situación sí pudo haber provocado a la idolatría al pueblo, claro que sí. Pudo haber inducido a la idolatría. Recuerde, el pueblo siempre se dejaba guiar por lo que podía ver, por lo que podía tocar. Ahora, ¿el pueblo qué hizo con esta representación? Acompáñeme por favor a Segunda Carta de Reyes capítulo 18. Segunda Carta de los Reyes capítulo 18. ¿Hay alguna pregunta ahí al fondo? Por supuesto, y no solamente este tema lo topan nuestros amigos católicos, sino también, aún hasta los ateos lo tocan. ¿Sí? Y gente que quiere sustentar la idolatría. Pero recuerde, la escritura no puede ser estudiada de manera aislada. Toda la Biblia tiene una correlación entre ella, porque toda ella es inspirada por Dios. Amén. Y tanto valor tiene un pasaje en el Antiguo Testamento como lo tiene en el Nuevo Testamento y viceversa. ¿Qué nos dice para poder, diríamos bíblicamente, rebatir la idolatría con respecto a este escenario bíblico? Segunda de Reyes capítulo 18 tiene la respuesta. ¿Lo tiene? Veamos pues qué nos dice el Señor en ese texto maravilloso. Leo versículo número 1 al 4. En el tercer año de Oseas era un profeta, hijo de Ela, rey de Israel, un rey, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Recuerde que los reinos de Israel estaban divididos en el reino del norte y el reino del sur. Amén. Versículo número 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Amén. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo número 4. Él, hablando de quién, cuando dice él, Ezequías, él, verso 4, quitó los lugares altos. Recuerde que el pueblo se había hecho en montes, en los extremos de la nación de Israel, se habían hecho también tabernáculos de adoración a Dios que Dios no había permitido levantar. El único lugar para adorar era Jerusalén y el templo que él había permitido construir en Jerusalén. Versículo número 4. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. Asera era una diosa pagana. E hizo pedazos. ¿Qué cosa? Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces a esa serpiente, a esa asta, ¿qué cosa? Le quemaban incienso los hijos de Israel. E inclusive la llamó Neustán. Ese era el nombre que se le había dado en ese entonces. ¿Qué significa eso? Cosa de bronce. Amado hermano, el pueblo sobre este artificio, si bien es cierto, Dios lo hizo levantar para que recibieran la sanidad, mientras estaban pasando, ¿qué cosa? La desgracia de ser mordidos por la serpiente. Cuando ellos avanzaron del pueblo, el pueblo, mi amado hermano, había tomado el asta y se la había puesto a adorarla. Usted sí se ha dado cuenta cuando existen ciertos acontecimientos, y hago entre comillas esto, que de pronto, en tal lugar apareció tal cosa. En la piedra apareció una sombra que se parece a la Virgencita. ¿Qué es lo que hace la gente? Mi pueblo, si es posible, hasta le hace una catedral encima de esa piedra. Dice, porque ahí se manifestó, porque ahí sucedió algo, ahí se brotó sangre, ahí sucedió un milagro, por ahí alguien resucitó. Amado hermano, Ezequías, cuando vio que el pueblo se había corrompido,
¿Qué tuvo que hacer Ezequías? Dice la escritura, fue él quien hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿A quién le estaban dando culto? ¿A Dios o a la representación? Ahora, Dios permitió, mi querido hermano, que sí, que se levante esa serpiente, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál fue el objeto de Dios? Para proveer sanidad. Pero una vez terminado la situación, sí, eso debió haber sido destruido. Ahora, Dios, ¿por qué no le dijo a Moisés que la destruyera? Amado hermano, cuando uno tiene la palabra escrita de Dios, Dios no tiene que decirte las cosas que tú ya sabes que están escritas que tú tienes que cumplir. Pregunto, y esto yo siempre hago leña de este árbol caído. Si ya el Señor nos dice en su palabra, por ejemplo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, y tú estás poniendo tu interés en una chica o en un chico que no comparte tu fe, pregunto, ¿estarás tú esperando que Dios te vuelva a reconfirmar su palabra diciendo, Señor, sí, mándame un sueño, Señor, háblame por medio de alguien, sí, preséntame algún milagro para saber si es verdaderamente esa persona para mí? Ya no, porque la palabra escrita ya te lo prohíbe. De la misma manera, si en el pueblo había una prohibición de rendirle, ¿qué cosa? ¿Cuál era la intención del segundo mandamiento? De que no se inclinen ante ellas y no le presten servicio. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo número 5? Versículo número 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Ahora, ¿qué es lo que estaba prohibiendo Dios? En definitiva, que el hombre no se haga de pronto una estatua de alguien, una manifestación, que el hombre no se pueda sacar una fotografía. Amado hermano, lo que Dios estaba prohibiendo era la adoración a dicha imagen. ¿Usted se toma fotos o no se toma fotos? ¿Verdad? Y es pecado tomarse una foto. Efectivamente, no. ¿Dónde entraría el pecado? Cuando yo comienzo a utilizar dicha foto para rendirle culto, adoración, veneración. Eso es lo que Dios estaba condenando en medio de su pueblo. Mucha gente, mi querido hermano, se apega a estas cosas e inclusive en su, diría yo, en su ignorancia cometen cosas que Dios ha prohibido que se hagan. Mucha gente, mi querido hermano, guarda de pronto de un difunto la ropa y dice, déjemela ahí. Sí, porque ahí está la presencia todavía de mi marido y ahí la tiene. Y no quieren tocar nada. Conozco de alguien, sí, que visitaba frecuentemente el cementerio, sí, tratando de tocar al muertito. Que aquí está mi marido, para tener de pronto algún tipo de contacto con él. Amado hermano, los que mueren, muertos están. La Biblia dice que el hombre está simplemente por la escritura reservado luego de la muerte al juicio. Y de ahí no hay vuelta, no hay retorno. Amén. Habrá retorno solamente en Cristo Jesús en la resurrección. Mis queridos hermanos, Dios prohibió por medio de este segundo mandamiento de manera tajante, sí, de que no nos hagamos escultura para adorar, sí, a un Dios que no sea el Dios único y verdadero. Y esto es Jehová de los ejércitos. Amén. Espero, mi querido hermano, que con esta enseñanza hayamos reforzado el primer mandamiento que decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué nos depara el próximo día sábado? El tercer mandamiento. ¿Cuál es ese? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Cuál es el estudio en profundidad? El próximo día sábado lo estaremos analizando para la gloria de nuestro Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a esta enseñanza. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque cada día aprendemos más y más de tu palabra. Háblanos, oh Dios, a través de cada enseñanza
Y permite que este conocimiento que está entrando en nuestra mente y también en nuestro corazón sirva para reforzar nuestras creencias cristianas. Y lo que es mejor, podamos compartirlas con aquellos que viven en la ignorancia de tu palabra. Ayúdanos a hacer luz, mi Dios, para que otros que están en tinieblas puedan ver. Señor amado, úsanos, y como lo dice tu palabra, sé que de gracia hemos recibido, que también llevemos de gracia esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo. Aleluya. La gloria sea para nuestro Dios.